Mi nombre es Claudia Morales y durante los últimos 12 años he servido como jueza de lo familiar en el Tribunal Superior de Justicia, especializándome en casos de herencias y disputas testamentarias. Mi madrina, Esperanza Castillo, nunca supo esto porque desde que quedé huérfana a los 8 años, siempre me vio como la sobrina problemática que había arruinado su vida perfecta al convertirse en su tutora legal obligada. Todo comenzó cuando mis padres murieron en un accidente automovilístico. Esperanza, hermana menor de mi madre, se vio forzada a hacerse cargo de mí según las disposiciones testamentarias de mis padres. Desde el primer día dejó claro que mi presencia era una carga indeseada en su hogar. No sé por qué María me dejó esta responsabilidad. Se quejaba constantemente por teléfono con sus amigas, sin importar que yo estuviera cerca. Yo tengo mi propia vida, mis propios planes. Durante mi adolescencia, mientras Esperanza gastaba la herencia que mis padres habían dejado para mi educación en lujos personales y viajes, yo trabajaba medio tiempo para pagar mis estudios. Ella me había convencido de que la herencia era insuficiente para la universidad y que debía buscar becas o simplemente conformarme con trabajar después de la preparatoria. La universidad no es para todos, Claudia, me decía con su sonrisa condescendiente. Algunas personas están destinadas a trabajos más prácticos. Lo que Esperanza no sabía era que había recibido una beca completa para estudiar Derecho en la Universidad Nacional, gracias a mis calificaciones excepcionales y mi ensayo sobre justicia social. Durante años, mantuve en secreto mis estudios universitarios, diciéndole que trabajaba en empleos de oficina de medio tiempo para explicar mis ausencias. Mi pasión por el derecho familiar surgió precisamente de mi experiencia personal. Había visto cómo los tutores podían abusar de su posición, cómo las herencias podían ser malversadas, y cómo los menores dependían completamente de la integridad de los adultos responsables. Me especialicé en casos donde niños y jóvenes necesitaban protección legal contra familiares abusivos. Durante mis años de universidad, vivía en una pequeña habitación rentada cerca del campus, financiando mis gastos con trabajos de investigación legal para despachos de abogados. Esperanza creía que vivía con una amiga y que mi trabajo de oficina era archivar documentos para una empresa local. Al menos está trabajando, le comentaba a sus amigas durante las cenas familiares donde yo rara vez era invitada. No como otros jóvenes que solo quieren estudiar carreras inútiles. Después de graduarme con honores, obtuve una posición como pasante en el Tribunal Superior mientras estudiaba mi maestría en Derecho Familiar. Mi ascenso fue meteórico. En 5 años pasé de pasante a secretaria judicial, luego a magistrada auxiliar, y finalmente a jueza titular a los 32 años, convirtiéndome en una de las juezas más jóvenes en la historia del tribunal. Durante todo este tiempo, mantuve mi profesión en secreto de Esperanza. Oficialmente, según ella, yo era una asistente administrativa en una oficina gubernamental. Mis togas judiciales permanecían en mi oficina, mis casos se manejaban con discreción, y evitaba cualquier publicidad que pudiera revelar mi verdadera posición. La razón era simple, conocía demasiado bien el carácter de Esperanza. Si descubría que había alcanzado una posición de poder e influencia, inmediatamente intentaría aprovecharse de la situación para sus propios fines. Prefería mantener la distancia y observar. Mi especialización en herencias familiares me había dado una perspectiva única sobre cómo funcionaban las familias disfuncionales. Había visto casos similares al mío, tutores que malversaban herencias, testamentos falsificados, documentos alterados para beneficiar a parientes codiciosos. Cada caso reforzaba mi determinación de proteger a los vulnerables dentro del sistema legal. El punto de inflexión llegó hace 3 meses cuando recibí una llamada inesperada de Esperanza. Mi abuela paterna, Elena Morales, había fallecido a los 91 años, dejando una considerable herencia que incluía una hacienda histórica en Puebla, varias propiedades urbanas, y una cuenta bancaria con más de 5 millones de pesos. Claudia, necesitamos hablar sobre el testamento de tu abuela, me dijo Esperanza con una voz inusualmente dulce. Hay algunos asuntos que resolver. Durante los siguientes días, Esperanza me visitó varias veces, algo que no había hecho en años. Su actitud había cambiado drásticamente, de desdén a una falsa preocupación maternal. He estado pensando en tu futuro, me decía mientras bebía café en mi pequeño departamento. Tal vez sea tiempo de que tengas más estabilidad económica.
Lo que no me decía era que había pasado las últimas semanas consultando abogados y notarios, investigando maneras de obtener control total sobre la herencia de mi abuela. A través de mis contactos en el sistema judicial, me enteré de que había visitado al menos 5 despachos legales diferentes, buscando alguna manera de excluirme completamente de la herencia. Mi investigación personal reveló que Esperanza había acumulado deudas significativas durante los últimos años. Su estilo de vida lujoso, financiado inicialmente con mi herencia paterna, había requerido préstamos cada vez mayores. Necesitaba desesperadamente el dinero de mi abuela para evitar la bancarrota. El testamento original de mi abuela, según los registros que pude acceder discretamente, me dejaba el 60% de sus bienes, con el resto dividido entre Esperanza y otros familiares lejanos. Era un testamento justo, considerando que yo era la única nieta directa y había mantenido una relación cercana con mi abuela durante sus últimos años. Sin embargo, el testamento que Esperanza presentó al despacho del licenciado Herrera era completamente diferente. En esta versión, ella heredaba 80% de los bienes, mientras que yo recibía apenas una pequeña suma simbólica. La firma de mi abuela parecía auténtica, pero mis años analizando documentos fraudulentos me habían enseñado a identificar las sutilezas de las falsificaciones. Claudia, me llamó Esperanza la semana pasada, necesitas acompañarme al despacho del licenciado Herrera para la lectura oficial del testamento. El día de la cita, llegué al elegante despacho en Polanco vestida con un traje sencillo, manteniendo mi apariencia de asistente administrativa. El licenciado Herrera era un hombre mayor con reputación cuestionable, conocido en los círculos legales por aceptar casos éticamente dudosos a cambio de honorarios elevados. Señoritas Castillo y Morales, nos saludó mientras organizaba documentos sobre su escritorio de caoba. Procedamos con la lectura del testamento de la señora Elena Morales. Durante la lectura, observé cuidadosamente cada detalle del documento. La tipografía era inconsistente en ciertas secciones, las firmas de los testigos parecían demasiado similares entre sí, y la fecha de creación del testamento coincidía sospechosamente con el periodo en que mi abuela estaba hospitalizada por una neumonía severa que había afectado su capacidad cognitiva. Como pueden ver, concluyó el licenciado Herrera, la señora Elena Morales dejó la mayoría de sus bienes a su hija adoptiva, Esperanza Castillo, en reconocimiento de los años de cuidado que le brindó. Esperanza sonrió triunfalmente. Por supuesto, Claudia recibirá una pequeña cantidad. 50,000 pesos, que es más de lo que podría ganar en años con su trabajo actual. ¿Hay alguna pregunta sobre las disposiciones testamentarias?, preguntó el abogado, claramente esperando que yo aceptara la situación sin problemas. Tengo varias preguntas, respondí calmadamente. Comenzando por la autenticidad de este documento. Esperanza se irguió en su silla. ¿Autenticidad? ¿Qué estás insinuando? Este testamento presenta varias irregularidades que sugieren falsificación, continué, sacando mi teléfono para tomar fotografías del documento. No puedes hacer eso, gritó el licenciado Herrera. Este es un procedimiento legal privado. En realidad, tengo derecho a documentar cualquier evidencia de fraude legal, respondí tranquilamente. Esperanza se puso de pie abruptamente. Claudia, no sé qué juego estás jugando, pero esto es ridículo. Jamás heredarás nada, eres una fracasada sin estudios. Este testamento es final. Su explosión fue exactamente lo que esperaba. En ese momento, me levanté y me dirigí hacia la puerta donde había dejado mi portafolio. Saqué mi toga judicial y me la puse cuidadosamente sobre mi traje. En realidad, como jueza familiar, tengo evidencia de que este documento es completamente fraudulento. El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza se había quedado congelada con la boca abierta, mientras el licenciado Herrera había palidecido visiblemente. Saqué mi identificación oficial y la coloqué sobre el escritorio. Jueza Claudia Morales Vázquez, Juzgado Familiar número 3 del Tribunal Superior de Justicia. Esto no puede ser real, tartamudeó Esperanza. Durante los últimos 12 años, me he especializado en casos de herencias fraudulentas, tutelas abusivas y falsificación de documentos testamentarios. Este caso presenta todas las características clásicas de un testamento alterado. El licenciado Herrera intentó recuperar su compostura. Señora jueza Morales, estoy seguro de que hay una explicación.
Licenciado Herrera, lo interrumpí, estoy familiarizada con su historial. 3 investigaciones previas por prácticas cuestionables, 2 sanciones del Colegio de Abogados, y una suspensión temporal en 2018. Saqué una carpeta de mi portafolio. También tengo aquí el testamento original de mi abuela, registrado apropiadamente en el Archivo General de Notarías hace 2 años, cuando ella estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Esperanza finalmente encontró su voz. ¿Cómo tienes acceso a esos documentos? Como jueza, tengo acceso a todos los registros notariales cuando investigo posibles fraudes. El testamento auténtico me deja 60% de los bienes de mi abuela, tal como ella pretendía. Pero tú eres solo una asistente, murmuró Esperanza, su mundo desmoronándose frente a sus ojos. Nunca fui una asistente. Me gradué con honores de la Facultad de Derecho hace 15 años, obtuve mi maestría en Derecho Familiar, y he servido como jueza durante los últimos 12 años. La oficina gubernamental, donde supuestamente trabajo, es el Tribunal Superior de Justicia. Los siguientes 30 minutos fueron una confesión completa. Bajo la presión de enfrentar cargos criminales por falsificación de documentos, tanto Esperanza como el licenciado Herrera admitieron su conspiración para alterar el testamento. Esperanza había pagado 50,000 pesos al abogado para crear la versión falsificada, utilizando una firma que había practicado copiando durante semanas. ¿Por qué, Esperanza?, le pregunté cuando la realidad de su situación finalmente la golpeó. Estoy en bancarrota, sollozó. Gasté todo el dinero de tus padres hace años. Tengo deudas por millones. Pensé que si podía obtener la herencia de Elena, podrías continuar tu estilo de vida a costa de mi futuro, tal como hiciste cuando era menor. 3 días después, presenté formalmente los cargos criminales contra ambos. Esperanza enfrentó acusaciones de fraude, falsificación de documentos, y abuso de autoridad de tutela. El licenciado Herrera perdió su licencia para ejercer y enfrentó cargos similares. El testamento auténtico fue validado oficialmente, y heredé los bienes que mi abuela había pretendido dejarme. Más importante aún, finalmente tuve la satisfacción de ver justicia en mi propio caso después de años de ser subestimada y maltratada. 6 meses después, Esperanza fue sentenciada a 5 años de prisión con libertad condicional y la obligación de restituir todo el dinero que había malversado de mi herencia paterna, con intereses. Su casa fue embargada para pagar sus deudas, y ahora vive en un pequeño departamento rentado. Durante su última visita antes de comenzar su sentencia, me dijo: «Nunca pensé que llegarías tan lejos, Claudia. Siempre te subestimé». Esa fue tu primera y última equivocación, Esperanza. Subestimar a alguien basándose en prejuicios siempre tiene consecuencias. Ahora uso la herencia de mi abuela para financiar una fundación que proporciona asistencia legal gratuita a menores en situaciones de tutela abusiva. Cada caso que manejo me recuerda por qué elegí el derecho familiar, para asegurar que otros niños no sufran lo que yo sufrí, y para garantizar que la justicia prevalezca sin importar las apariencias o las circunstancias familiares. La hacienda de mi abuela se convirtió en un centro de capacitación legal para jóvenes de bajos recursos, y cada graduado lleva una placa con las palabras que ahora guían mi vida: la justicia no conoce clase social, solo verdad y equidad.